Hola a todos, soy el profesor Luis Meneses y hoy vamos a ver qué estudia la química. La química es una ciencia experimental. ¿Qué quiere decir eso? Como ciencia natural, requiere necesariamente de corroborarse mediante experimentos. ¿Cuyo campo de estudio cuál es? La materia. La materia es todo aquello que conforma el universo. Por ejemplo, astros, todos los astros, o planetas, o estrellas, así como tu lapicero o tu borrador. Mira. Trata básicamente de describir sus propiedades, características y las transformaciones que sufre esta. Vamos a ver un ejemplo. Encendemos un fósforo. Muy bien. Primero, su característica. ¿Qué es capaz de hacer este fósforo? Es capaz de quemar otro cuerpo. ¿Qué propiedad presenta? La propiedad de la combustión. ¿Y en qué se transforma? Se transforma en cenizas. Muy bien. Aquí vemos la diferencia entre lo que es característica, propiedades y transformaciones. Todo esto es lo que estudia la química. Algunas aplicaciones de la química tenemos como por ejemplo en la agricultura, en la fabricación de abono, fertilizantes o fungicidas. Abono y fertilizantes más que todo es para la tierra y para las plantas, para que estos puedan producir una buena vegetación. Fungicidas o insecticidas también sirven ¿para qué? Para el control de plagas, ¿no? O el control de hongos, en este caso fungicidas. En la medicina tenemos las vacunas, los antibióticos y los antidepresivos, entre otros. En la industria textil, fibras sintéticas, detergentes, tintes, entre otros. Los detergentes ya lo sabemos, tintes, fibra sintética, ¿no? Navegación aeroespacial, por ejemplo, para la fabricación de propergoles. ¿Qué cosa es un propergol? El propergol se encarga de que las naves aeroespaciales, al momento de dejar la atmósfera, utilicen básicamente este propergol con la finalidad de obtener oxígeno y así no puedan depender del oxígeno que se encuentra aquí en la atmósfera. En la minería y en la metalurgia tenemos la galvanoplastía y la purificación de metales. Más que todo, ¿para qué? Para poder separar, por ejemplo, también, o hacer separaciones entre el oro y el cobre, o entre otros minerales. En la alimentación, ¿para qué se conservan los alimentos? Los conservantes. Fabricación de yogur, quesos, entre otros. Cuidado del medio ambiente, controles de contaminantes, como por ejemplo cuando hay derrame de petróleo en el mar. Entonces ahí debe de haber un determinado control. O ¿cómo se llama? Lluvias ácidas, cuando hay mucha presencia de dióxido de azufre en la atmósfera. Para hablar acerca de la historia de la química, o para llegar a conocer a la química tal y como es en estas fechas, ha tenido que pasar por todo un proceso, por etapas, por épocas, que ha permitido que pueda surgir como una ciencia. Muy bien, pero ¿cuáles son esas épocas? Vamos a empezar. La primera época es la época primitiva. Se considera la época primitiva porque se hace el descubrimiento del fuego. ¿Y qué tiene que ver eso con química? Que precisamente para producir fuego requiere de una reacción. Entonces,
aquí aparece un fenómeno, ¿no?, como es la combustión. Segunda época, la época antigua. Tiene su origen en el antiguo Egipto. Y para ellos, la materia estaba constituido por 4 elementos, como era el agua, la tierra, el aire y el fuego. Básicamente en esta época, la química, una concepción filosófica. Se buscaba, más que todo, saber el porqué de las cosas, el por qué la materia funcionaba como funcionaba. Siguiente época, la alquimia. Se busca el elixir de la vida y la piedra filosofal. ¿Qué quiere decir eso? Que buscaban, de alguna manera u otra, la vida eterna. Un elixir que les permitiera poder vivir para siempre. O una piedra filosofal que convertía a todos los metales en oro. Básicamente, en esta época existe bastante la experimentación, pero llegó un punto en donde se volvió casi peligroso, porque si descubrías algo, tenías que comprobarlo, y en muchas de las ocasiones o se envenenaban o explotaban por así decirlo, sus pequeños laboratorios. Muy bien, siguiente periodo, la iatroquímica. Básicamente, después del fracaso de la búsqueda del elixir de la vida y la piedra filosofal, la química básicamente se convierte en auxiliar ¿de quién? De la medicina. Ahora ya no se buscaba pues el elixir ni la piedra filosofal, sino ahora funcionaba para hacer medicamentos, pociones, por así decirlo, que pudieran mejorar, ¿ya?, las condiciones físicas de un enfermo. Luego aparece la siguiente época, que es la época del flogisto. Aquí básicamente en esta época lo que buscan, ¿qué cosa es? Explicar la combustión. ¿Cómo es que funcionaba la combustión? ¿Cómo es que si yo tenía un papel, este encendía de una forma diferente con el de la madera? Entonces, ¿quién tenía más flogisto? Pues el que ardía más. Entonces, en esta época lo que se trataba básicamente era ¿de qué? De explicar cómo es que funcionaba la combustión, ¿mediante qué? Mediante el flogisto. Pero años después aparece Lavoisier, quien demuestra que el flogisto nunca existió. Y a partir de eso permite que la química se convierta en una ciencia. Es una época en la cual aparece la radioactividad, la teoría de la relatividad, entre otros. Muy bien, esto es un pequeño resumen de lo que es la historia de la química.